Señor, voy a tener que pedirle que se retire de la zona. Este es un procedimiento restringido. La voz era aguda, como un instrumento estéril que cortaba el respetuoso silencio que se había apoderado de la puerta C-17. Roger Simmons no se movió. Ni siquiera pareció registrar la orden. A sus 84 años, gran parte de su vida era quietud, una paciente economía de movimientos que el mundo a menudo confundía con lentitud o confusión. Sus ojos, claros y grises como un cielo invernal, estaban fijos en el ataúd envuelto en la bandera que descansaba sobre el carrito de equipaje. Dentro de esa caja de madera pulida, había un chico al que nunca había conocido, pero con quien tenía una deuda de medio siglo. El hombre de voz aguda, un joven y enérgico supervisor de seguridad del aeropuerto llamado Mark Jenkins, se acercó un paso más, sus zapatos lustrados chirriando sobre el linóleo. ¿Me oyó? Tenemos protocolos para un traslado digno. Está interfiriendo. No puede quedarse aquí parado. Jenkins irradiaba una agresiva eficiencia. Tenía la mandíbula apretada, la postura rígida, un hombre que veía el mundo como una serie de listas de verificación y violaciones. Miró la desgastada chaqueta verde de Roger, sus hombros ligeramente encorvados, sus pantalones anticuados, y vio un problema que resolver, una variable impredecible en su ordenado dominio. Junto al ataúd, los 4 jóvenes soldados de la Guardia de Honor permanecían erguidos, con rostros de solemnidad profesional. Pero Roger vio la ligera tensión en sus ojos, la casi imperceptible dilatación de sus fosas nasales al captar el tono abrasivo de Jenkins. Ellos también estaban atados por el protocolo, incapaces de intervenir. Roger finalmente giró la cabeza, con movimientos pausados, y miró la placa con el nombre del supervisor. «Me llamo Roger Simmons», dijo, con una voz grave y gris que tenía un peso sorprendente. «Soy su escolta». Jenkins soltó una breve risa incrédula. Señaló con su portapapeles hacia la Guardia de Honor. «La escolta oficial está ahí, señor. Personal del ejército, ¿quiénes son?» El enfrentamiento, al principio silencioso, había empezado a atraer la atención de todos. El bullicio habitual del aeropuerto, con las maletas rodantes y las últimas llamadas para abordar, estaba siendo reemplazado por una creciente curiosidad. Los viajeros aminoraron el paso, sus miradas pasaban de la solemne visión del ataúd al drama humano que se desarrollaba junto a él. Teléfonos como insectos metálicos empezaron a alzarse de entre la multitud. Sus pequeños ojos negros, listos para capturar y transmitir el momento. Necesito ver sus credenciales. Identificación del aeropuerto. Órdenes militares. Algo que le autorice a estar en esta zona segura, exigió Jenkins, subiendo el volumen de su voz, para el público que había creado sin querer. Roger metió la mano en el bolsillo de su chaqueta sin prisa. Sacó una sencilla cartera de cuero desgastada y extrajo su licencia de conducir. Se la entregó al supervisor. Jenkins la miró con teatral desdén. Una licencia de conducir de Dakota del Norte. ¡Qué bien! Esto no le da acceso a nada, señor. Solo demuestra que tiene la edad suficiente para saberlo. Se lo devolvió con desdén. Ahora, por última vez, necesito que se retire detrás de la fila de pasajeros con los demás. Está armando un escándalo y retrasando este traslado. Deje que los profesionales se encarguen de esto. La ironía de la declaración flotaba en el aire, densa y sofocante. La palabra «profesionales» parecía burlarse de la misma dignidad que se suponía que debían proteger. Una agente de la puerta, una mujer agobiada de unos 50 años, se acercó apresuradamente, con el rostro desfigurado por la ansiedad. Había visto la multitud formándose y el destello de las cámaras de los teléfonos. «Mark, ¿hay algún problema?», dijo Jenkins con brusquedad, agradecido por tener un aliado. «Este caballero se niega a cumplir con los protocolos de seguridad. Dice ser un acompañante, pero no tiene autorización». «Señor», dijo la agente de la puerta, con voz más suave pero firme, suplicándole a Roger que cediera, «por favor. El vuelo está embarcando».
Necesitamos que esta zona esté despejada. Puede presentar sus respetos desde allí. Señaló un punto a 9 metros de distancia, tras una barrera retráctil. Que la apartaran, que la arreglaran como a un simple curioso no era una opción. Una promesa era algo tangible. Tenía peso y textura. Tenía una voz que llevaba 5 décadas susurrándome al oído a Roger. Ya no podía romperla. Soy su escolta, repitió Roger, sin cambiar de voz. La simple afirmación no era un argumento. Era un hecho, tan sólido e inamovible como el suelo bajo sus pies. Esta silenciosa negativa pareció enfurecer a Jenkins más que cualquier réplica a gritos. Era un desafío a la esencia misma de su autoridad. Su rostro se endureció. Dio otro paso, invadiendo el espacio personal de Roger. Mira, abuelo, dijo, con la voz cargada de condescendencia. Lo entiendo. Ves la bandera y te emocionas. Quizás serviste, quizás no, pero sea lo que sea que creas que estás haciendo aquí, no estás ayudando. Estás faltando al respeto al mismo proceso que dices honrar. Entonces notó el pequeño pin descubierto en la solapa de la chaqueta de Roger. Era un diseño sencillo, una especie de ave estilizada, con los rasgos desgastados por el tiempo. ¿De dónde sacaste ese pin? De una tienda de excedentes. ¿Eso te hace sentir importante? El insulto que pretendía ser el golpe final demoledor aterrizó y desapareció en la vasta quietud de la compostura de Roger. Pero para Roger, las palabras habían activado un interruptor, y la terminal del aeropuerto, estéril y brillantemente iluminada, parpadeó solo por un segundo. El aire, que antes olía a combustible de avión y cera para pisos, de repente se densifica con el olor a barro y gordita. Los anuncios apagados por el sistema de megafonía se convirtieron en los gritos frenéticos de los jóvenes, el zumbido constante de la ventilación del edificio, el ensordecedor pum, pum de las hélices de los helicópteros luchando contra las lluvias monzónicas. Ya no estaba en la puerta C-17. Estaba de vuelta en un lugar de barro chupando y metal chirriante. A medio mundo de distancia. Un joven soldado, pálido por la conmoción y el dolor, se apretaba algo pequeño y afilado en la palma de la mano. Era el alfiler, el estilizado vendaval nocturno de su unidad olvidada. No me dejes, sargento. El chico jadeó. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Prométeme que cuidarás de ellos. De mi familia. La imagen se quebró. Los sonidos se desvanecen y la terminal volvió a enfocarse. El alfiler de su solapa le calentaba la piel. El soldado caído en el ataúd era el cabo David Allen, nieto del sargento Frank Allen, el chico que había muerto en brazos de Roger hacía tantos años. Una promesa era una promesa. Entre la multitud, una joven vestida de civil observaba la escena con creciente indignación. Era la capitana de la Fuerza Aérea Eva Rosta, que volaba de permiso para ver a su familia. Había visto traslados dignos antes. Comprendió la santidad del momento, la silenciosa coreografía del respeto, y vio a un hombre que se comportaba con el porte inconfundible de un soldado de toda la vida, una autoridad silenciosa que nada tenía que ver con un uniforme. También vio la insignia. No reconoció la unidad específica, pero la reconoció por lo que era. Un pedazo del alma de un hombre que se llevaba por fuera. No pudo permanecer callada. Se abrió paso con cuidado hasta el frente de la multitud. Disculpe, señor, dijo, dirigiéndose a Jenkins con un tono tranquilo y respetuoso. Con el debido respeto, este hombre probablemente sea un escolta personal designado. Es una tradición antigua, pero aún se honra. Debería consultar con el oficial de transferencia de la base, no solo con el de seguridad del aeropuerto. Jenkins giró hacia ella, con los ojos encendidos de indignación al ser interrogada de nuevo. Señora, este es un asunto de seguridad oficial. Conozco los protocolos. Ahora, por favor, retroceda antes de que la expulsen por interferir. Rotova le sostuvo la mirada un momento. Su entrenamiento militar le gritaba que calmará la tensión, que no armara un escándalo,
pero un deber superior la llamaba. Asintió levemente, casi imperceptiblemente, y luego se retiró entre la multitud. Se movió con determinación hacia un lugar más tranquilo contra la pared de la terminal, de espaldas al drama. Sacó su celular. Sus dedos se movieron rápidamente, marcando el mostrador de operaciones de la base aérea Peterson, un número que se sabía de memoria. Contestaron al segundo timbre. Operaciones de la base Peterson. Soy la capitana Eva Rostova, dijo en voz baja y urgente. Estoy en el Aeropuerto Internacional de Denver, puerta C-17. Hay un incidente en curso que involucra un traslado digno. Una escolta civil está siendo acosada públicamente y detenida por la seguridad del aeropuerto. Una capitana de escolta civil, preguntó la voz al otro lado con un dejo de escepticismo en su tono. ¿Está segura? El manifiesto solo muestra a la Guardia de Honor oficial. Estoy segura, dijo, endureciendo la voz. Convicción. Es un caballero mayor. El supervisor se ha pasado de la raya y está a punto de inmovilizarlo. El hombre se llama Roger Simmons. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio absoluto. Repita ese nombre, Capitán Simmons. Roger Simmons. El silencio que siguió fue diferente. Denso, cargado de una repentina energía crepitante. Cuando el hombre volvió a hablar, su voz se transformó. Todo rastro de indiferencia burocrática había desaparecido, reemplazado por una conmoción absoluta. Capitán Rostova, mantenga su posición. No siga hablando. La ayuda está en camino. La línea se cortó. En una pequeña oficina sin ventanas de la base aérea Peterson, el mayor Tom Phelps miraba su teléfono como si lo hubiera electrocutado. Lo colgó de golpe, y con dedos temblorosos, tecleó el nombre de Roger Simmons en una base de datos global segura. El archivo que apareció en su pantalla le dejó sin aliento. Leyó las primeras líneas, luego el encabezado de clasificación de un protocolo secreto /diagonal nationale. Abrió los ojos de par en par. Disparó, se puso de pie tan rápido que su silla rodante voló hacia atrás y se estrelló contra la pared. Salió de su oficina corriendo por el pulido pasillo, con la mente dando vueltas. Llámame, coronel Wallace ahora, le gritó a un ayudante sobresaltado. Dígale que se trata de la operación Night Ándale. Eso no es un simulacro, repito. Eso no es un simulacro. No esperó respuesta. Corrió directo a la oficina del coronel, pasando por alto a la secretaría y abriendo la pesada puerta de madera sin llamar. El coronel David Wallace, un hombre conocido por su gélida calma y su mando inquebrantable, levantó la vista de su escritorio. Sus ojos brillaban de fastidio por la intrusión. Pero al ver la expresión en el rostro de su mayor, su expresión cambió instantáneamente a una de máxima alerta. Mayor, ¿qué sucede?, preguntó Phelps con la respiración entrecortada. Tenemos un evento protocolario de Nightingale. Es Roger Simmons. Está en la DIA. Lo está deteniendo la seguridad del aeropuerto. El nombre golpeó. El coronel recibió un golpe físico. El aire pareció abandonar la habitación. Por un instante, el condecorado y curtido líder se quedó completamente sin palabras. Se levantó lentamente de la silla, con el rostro convertido en una máscara de granito de incredulidad y furia. Solo había oído las historias, leído los informes clasificados posteriores a la acción que eran materia de leyenda militar. Nunca pensó que llegaría a ver el día. Consíganme una guardia de honor completa lista para el combate, ordenó Wallace con una voz grave y peligrosa. Consíganme una escolta de las fuerzas de seguridad armadas al aeropuerto. Luces y sirenas. Quiero un bloqueo continuo. Notifiquen al mando del aeropuerto. Díganles que hay un asunto de seguridad nacional en curso en la puerta C-17. Díganles que todo el personal del aeropuerto y de la TSA en ese lugar debe retirarse, cesar toda acción y esperar mi llegada. Ahora, mayor, muévase. De vuelta en la puerta C-7, Mark Jenkins estaba a punto de cruzar una línea sin retorno.
Impulsado por el silencio estoico de Roger y lo que percibió como una victoria sobre el capitán entrometido, su sentido de autoridad se había convertido en una tiranía absoluta. La creciente multitud y sus grabadoras ya no importaban. Los veía no como testigos, sino como un público para su poder. «Ya está», anunció con voz alta y clara. «Ya he tenido suficiente de su silencioso desprecio». Se llevó la mano al cinturón táctico que llevaba a la cadera y desabrochó unas bridas de plástico. «Está detenido por interferir con los procedimientos de seguridad federal. Lo llevaremos abajo, a una habitación tranquila y agradable. Tal vez una larga charla con la policía de la autoridad portuaria le ayude a recordar cómo seguir reglas sencillas». Una exclamación colectiva recorrió a los presentes. Esto ya no era un simple desacuerdo. Era una humillación pública. Jenkins extendió la mano, apuntando al brazo de Roger Simmons. Los 4 jóvenes soldados de la Guardia de Honor se tensaron. Uno de ellos dio medio paso involuntariamente hacia adelante, con la mano enguantada apretada en un puño y el rostro convertido en una máscara de furia atronadora. Era un muchacho de no más de 20 años, y cada fibra de su ser gritaba para defender al anciano, pero su solemne deber lo encadenaba al ataúd. Solo podía observar, con los músculos de la mandíbula trabajando furiosamente. Roger no se apartó. No se inmutó. Simplemente bajó la mirada hacia las ataduras de plástico en la mano de Genin, y luego volvió a mirarlo a los ojos. No había miedo en su mirada. No había ira. Solo una profunda y cansada decepción. En ese instante, toda la ruidosa terminal pareció desvanecerse, y todo lo que existía era el abismo entre 2 hombres, uno definido por una autoridad frágil y quebradiza, y el otro por una fuerza silenciosa e inquebrantable. Entonces, un nuevo sonido comenzó a filtrarse en la terminal. Débil al principio, era una sirena estridente que se hacía cada vez más fuerte. No era el típico pitido de un coche patrulla ni de una ambulancia. Era una sirena militar, un sonido propio de una base, no de una terminal civil. Las cabezas empezaron a girar hacia las enormes ventanas de la terminal que daban a la pista. El teléfono de la agente de embarque vibró con fuerza en su bolsillo. Contestó, palideciendo al escuchar la voz frenética al otro lado. «Mark», susurró, tirando de su manga. «Mark, detente». Era la torre. Algo se acerca. Algo grande. A través del cristal, lo vieron. Una caravana de todoterrenos militares negros cruzaba a toda velocidad la pista activa. Las luces destellaban, ignorando todos los carriles de tráfico aéreo. Se detuvieron en seco justo delante de la puerta C-17. Las puertas se abrieron de golpe y una docena de agentes de seguridad de la Fuerza Aérea, vestidos con equipo táctico completo y portando rifles, desembarcaron. Se movieron con una velocidad y precisión aterradoras, formando un perímetro seguro alrededor del avión y la entrada del puente de embarque. Finalmente, un coche de mando negro con una sola estrella en el parachoques se detuvo. El conductor, un aviador uniformado, saltó y abrió la puerta trasera. Apareció el coronel David Wallace. Su uniforme estaba inmaculado. Sus zapatos brillaban como espejos negros, y el águila de su sombrero parecía mirar fijamente a la terminal. Se dirigió a la entrada, con el rostro convertido en una nube de ira contenida. Toda la terminal se sumió en un silencio absoluto y atónito. El mar de viajeros se abrió para. El coronel Wallace entró en el edificio, sus pesadas botas resonando como tambores sobre el suelo pulido. Su mirada, fría y dura como astillas de pedernal, escudriñar la escena en una fracción de segundo. El ataúd, la guardia de honor, la multitud boquiabierta, el agente de la puerta aterrorizado, Mark Jenkins paralizado con las bridas en la mano, y finalmente la figura tranquila e inmóvil de Roger Simmons. El coronel ignoró a Jenkins como si fuera un mueble. Marchó directamente hacia Roger, con paso firme. Se detuvo exactamente a 1 metro frente a él, con una postura imposiblemente erguida. Entonces,
En el silencio sepulcral de la terminal, el coronel Guayase ejecutó el saludo más brusco y profundo de toda su carrera. Fue un gesto de respeto tan profundo y absoluto que pareció vibrar en el aire. «Señor Simmons», resonó la voz del coronel, clara y potente, resonando en el espacio cavernoso. «Es un honor, señor. Le pido disculpas por esta vergonzosa recepción». Jenkins se quedó mirando, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Coronel», tartamudeó, su autoridad se desvaneció en el aire. «Coronel, este hombre estaba interfiriendo». Guayase lo interrumpió con una mirada de reojo tan llena de desprecio que Jenkins retrocedió. Entonces el coronel giró ligeramente el cuerpo, dirigiéndose no solo a Jenkins, sino a toda la multitud silenciosa que observaba. «Este hombre», comenzó su voz resonando con el toque de clarín de la historia, «es Roger Simmons. Para quienes no conocen ese nombre, permítanme ilustrarlos. Están ante un héroe estadounidense, una leyenda. Este hombre fue sargento de mando en una de las unidades más condecoradas y clandestinas de la guerra de Vietnam. Ha recibido la Cruz por Servicio Distinguido, 3 estrellas de plata y 5 de bronce por su valor». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. La multitud era un mar de rostros boquiabiertos y fascinados. «Él también es», continuó el coronel, bajando ligeramente la voz, pero sin perder fuerza, «el único receptor vivo de la medalla de honor de una misión tan crítica y peligrosa, que sus detalles completos permanecen clasificados hasta el día de hoy. Se llamó Operación Ruiseñor». Señaló con el dedo el pequeño pin desgastado en la solapa de Roger. «Esa es la insignia de su unidad. No es una baratija de una tienda de segunda mano. Es un símbolo de valentía que pocos en este mundo tienen derecho a siquiera mirar». Luego señaló el ataúd envuelto en la bandera. «Está aquí hoy no como espectador, sino para cumplir una promesa sagrada. Una promesa hecha en un sangriento campo de batalla hace 50 años al abuelo del joven aviador que yace en ese ataúd. Una promesa de acompañar a sus familiares a casa si ocurriera lo peor. Él es el escolta personal, el guardián de esa promesa. Y tú», dijo, dirigiendo finalmente toda su furiosa atención a Mark Jenkins, «intentaste ponerle bridas». Una oleada de vergüenza tan poderosa que era casi visible invadió a la multitud. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora con un sentimiento de asombro y reverencia. Una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y otra hasta que toda la terminal. Una ovación atronadora y continua llenó el lugar, un homenaje espontáneo al tranquilo anciano que se encontraba frente a ellos. El rostro de Mark Jenkins se arrugó. Había perdido el color, dejando un gris pálido y enfermizo. Las bridas se le resbalaron de los dedos inertes y cayeron al suelo. El coronel Guayase bajó la voz, pero se volvió aún más amenazante. Dio un paso hacia Jenkins, quien se estremeció como si esperara un golpe. «Su comportamiento fue una vergüenza», dijo Guayase. Sus palabras solo para Jenkins, una vergüenza para este aeropuerto, para su uniforme y para este país. Miraron a un gigante y solo vieron a un anciano. Presenciaron un deber sagrado y solo vieron una interrupción. Los hombres que les dan la libertad de estar aquí y abusar de su mezquina autoridad son hombres como él. Se presentarán ante el jefe de seguridad del aeropuerto. Él ya los está esperando. Entreguen su placa. Listos. 2 oficiales de la autoridad portuaria que habían llegado con la escolta militar avanzaron para flanquear al supervisor, completamente destrozado. Pero cuando estaban a punto de llevárselo, Roger dio un paso al frente. Puso una mano delicada sobre el brazo rígido del coronel. «Coronel», dijo Roger con voz tranquila y firme, «déjenlo en paz. El chico necesita aprender. No necesita ser destruido. La ira es una carga pesada. Creo que ya llevo suficiente por hoy». Guayase miró fijamente a Roger. Su fachada severa se quebró momentáneamente de asombro ante la gracia del hombre. Roger entonces volvió la mirada hacia la multitud,
hacia el personal del aeropuerto, hacia Mark Jenkins, que ahora sollozaba. El respeto no se trata de medallas, dijo. Sus sencillas palabras tenían más peso que todo el discurso del coronel. No se trata de historias ni de quien crees que es alguien. Se trata de ver a la persona que tienes frente a ti. Eso es todo. Mientras hablaba, su mano se dirigió instintivamente al broche de su solapa. Por última vez, el aeropuerto se disolvió. La imagen era ahora nítida. Tenía 25 años de nuevo, sosteniendo a Frank Allen en sus brazos mientras la vida se desangraba en el barro vietnamita. Frank, con sus últimas fuerzas, había puesto el broche de Nightingale en la mano de Roger. Prométemelo, Raj. Había sangre en sus labios. Cuidarás de ellos. Mi familia, mi hijo y su hijo después de él. Prométeme que los acompañarás a casa. Roger había agarrado el broche con su mano ensangrentada, con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. Te lo prometo, Frank, había susurrado. Lo prometo. Con el coronel Wallace supervisando personalmente la ceremonia, el digno traslado del cabo David Allen procedió con el honor y la reverencia que había merecido desde el principio. Mientras la guardia de honor lo llevaba, mientras el ataúd se dirigía a la pasarela, Roger Simmons caminaba junto a él, con la mano apoyada suavemente sobre la bandera, con la postura erguida y su propósito cumplido. Toda la zona de embarque, ahora repleta de cientos de viajeros, permanecía en absoluto silencio reverente. Al desaparecer el ataúd, uno de los jóvenes soldados de la Guardia de Honor captó la mirada de Roger. Asintió lenta y deliberadamente, un gesto de profundo respeto de una generación de guerreros a otra. En los días siguientes, la historia de Roger Simmons en la puerta C-17 se convirtió en noticia nacional. La grabación, tomada con un teléfono celular, se viralizó, una poderosa lección de humildad y respeto. La autoridad aeroportuaria emitió una disculpa formal pública al señor Simmons y a su familia. En colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos, instituyó un nuevo programa de capacitación obligatorio para todo el personal aeroportuario a nivel nacional, centrado en protocolos militares, la sensibilidad de los veteranos y el simple arte de ver a la persona, no al procedimiento. Mark Jenkins no fue despedido. A petición específica de Roger, fue reasignado a un puesto administrativo, y su regreso a las funciones de atención al público estaba sujeto a la finalización del nuevo entrenamiento intensivo y una serie de sesiones de terapia. Unas semanas después, Roger estaba sentado en una cabina en un pequeño restaurante cerca de su casa, tomando café y leyendo el periódico matutino. La campanilla de la puerta sonó y, un momento después, una figura vacilante apareció en su mesa. Era Mark Jenkins, vestido con una sencilla camisa de cuello y vaqueros. Parecía más joven, más pequeño y profundamente humilde. «Señor Simmons», preguntó, con la voz apenas un susurro. Roger levantó la vista y señaló el asiento vacío frente a él. «Mark, siéntate». Jenkins se deslizó en la cabina, con las manos inquietas sobre la mesa. «Señor, solo quería disculparme cara a cara. No hay excusa para cómo actué. Fui arrogante y me equivoqué. He estado leyendo sobre su unidad, sobre lo que hicieron todos ustedes. Simplemente no lo vi». Roger escuchó pacientemente. Luego asintió lentamente. «La mayoría de la gente no lo hace». Tomó un sorbo de café. «No es tu culpa que no supieras la historia. Fue tu culpa que no vieras al hombre». Empujó el dispensador de azúcar hacia Jenkins. «Dime, Mark, ¿qué planeas hacer ahora?» Durante la siguiente hora, los dos hombres hablaron. No de guerra ni de medallas, sino de segundas oportunidades, de escuchar y de las promesas que hacemos tanto a los demás como a nosotros mismos. Historias como la de Roger Simmons son un poderoso recordatorio de los héroes silenciosos que caminan entre nosotros todos los días. Para honrar su legado de servicio y sacrificio, dale me gusta a este video y suscríbete a Veteran Valor para ver más historias que merecen ser contadas.
Comparte este video para asegurarnos de que nunca olvidemos el precio de nuestra libertad y el respeto que debemos a quienes pagaron.